Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, entonces vamos a iniciar el programa. Siempre con las quejas propias de las decepciones que tenemos los ciudadanos cuando vemos órganos del Estado que no saben atender sus responsabilidades porque están ahí. Y como se dice, la Constitución, que también las realidades y las normas y los deberes y las funciones, cómo se deben realizar en todos esos, principalmente en el Congreso. Nosotros la semana pasada decíamos, mire, al país le conviene que el Congreso completo, señores, Cámara de Diputados y Senadores, se vayan no voy a decir de paseo, pero se pueden ir a sus pueblos, los senadores y los diputados, y a sus circunscripciones para los de aquí. Váyanse, abandonen ese augusto salón del Congreso y sigan cobrando, que sigan cobrando. Sale más barato pagarle en sus casas, en sus pueblos, que mantener ese recinto abierto ahí. Es mejor cerrar el Congreso. Si fuera así, sí es verdad que trabajáramos bien. Porque uno sabe todos los enredos y los engaños en ese trabajo congresual. Ahí no hay forma de que algo salga bien como se piense o como se haya planteado por una mayoría o por el buen juicio de lo que han hecho, hagan la presentación allí. Todo se tuerce, se dobla, se
se oscurece, se enneblina. Todo es una complicación en ese Congreso. Entonces, con aquella rectitud y con aquella exclamación muchas veces con que se anuncian cómo se van a hacer las cosas correctamente, porque antes se hacían mal. Señor, y llegan estos congresistas y son cada día peores. Hay gente de mucho valor ahí, indiscutiblemente, pero la gran mayoría no da para nada, es mejor que se vayan. Esos códigos y todas las leyes que pasan por ahí siempre terminan torcidas, dañadas, mal formuladas y luego vienen las revisiones, pero lo hacen muchas veces a crede para que se dañe y entonces no se pueda promulgar. Ustedes ya el código laboral, ya eso se fue a pique. Pero ellos saben que si vaya a pique, porque ¿para qué van a reformar si no han hecho nada? La verdadera reforma de ese código es buscar la forma de que los trabajadores tengan mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Y al mismo tiempo que se le brinde un empleo de calidad y que la empresa pueda continuamente ayudarle en sus salarios, dependiendo de su rendimiento y de los beneficios que le van a generar a la empresa. Eso no quiere decir que usted, incluso si quiere hacer el sindicato, le prohíba hacer un sindicato. Pero ese asunto de la liquidación que se hace a los trabajadores, todo el mundo sabe. Y los primeros que lo saben son los propios trabajadores. Pero tienen unos monigotes ahí, voceros de todo y único, como yo he dicho aquí, que son especialistas en mitología obreril, pues no tienen sindicato, ni tienen federación, y son unos nombres y unas siglas, bueno, muy llamativas. Me imagino los locales que tendrán, válgame Dios. Entonces, le hacen creer a estos asalariados o trabajadores que esa cesantía, sin esa cesantía no se va a poder vivir, pero uno sabe que esa cesantía es un cebo, eso lo ha explicado todo el mundo, y las pequeñas empresas no pueden estar continuamente liquidando trabajadores porque eso la lleva a la quiebra, porque no tienen la liquidez para mantener esa cesantía continuamente, porque el trabajador dominicano lo que le gusta es la informalidad. Y desde que él se sabe que tiene 30 o 40 mil pesos ganados en esa empresa, ya quiere que lo liquiden. ¿Para qué? Como hemos dicho tantas veces aquí, para comprar un motor, una motocicleta y dedicarse a vender o chucherías, o vender frutas, o vender vegetales, o plátanos, qué sé yo, o hacer motoconcho, o también delivery, entregar mensajería y cosas de eso. Eso es lo que, en eso que él está pensando. O otros que también quieren arreglar su vivienda y dicen, bueno, ya yo me voy porque ya yo no hago nada en esta empresa y yo me la busco. Entonces nunca va a haber formalidad en el empleo. Ellos lo saben todo eso. Bien, el código laboral ya eso se fue a pique, pero los empresarios lo ven y eso no va para ningún lado, porque ¿qué es lo que le vamos a reformar ahí? Eso, doctor, el Código Penal y el Código Procesal Penal y todo eso se va a pique y ustedes lo verán, porque al PRM no le interesa eso. Al propio Luis Abinader no le interesa apoyar, o mejor dicho, promulgar ese Código Penal sin la bendita causal esa del aborto. Ustedes lo van a ver, porque eso ya tiene 5 años en este gobierno, ese mismo Congreso que repitió ahora casi en su totalidad. Todo están en la tesis de hacer fracasar eso, porque eso no se le puede dar tanta larga. Bueno, lo apoya el Senado, pero ellos saben que eso no va a prosperar en la Cámara de Diputados, ahí ya lo están revisando, ya le encuentran muchísimos errores y faltas.
pero eso es a redes, es para que eso no pase, para que el presidente no pueda promulgar y diga, mira, eso tiene una serie de errores, se cae, pasa la legislatura y ya no se habla más hasta el año que viene. Y en eso se pasan 8 años, así le pasó al PLD, 20 años con todo esto, es lo mismo. Es una pena que este Congreso, que sigue actuando por impulso, pero el país con una legislación así no va para ningún lado, porque es que no se pueden promulgar leyes serias, y menos cuando se habla de códigos, imagínense ustedes. Eso es una vergüenza para el país al mismo tiempo, y además, peor, un engaño a la población y al votante, que se le dice una cosa y luego le sale con otra. Yo pienso, el presidente se comprometió a que esas causales no se iban a sacar del Código Penal. Y ahí está el PRM, se comprometió con su población votante y le dijo que eso, ellos no estaban de acuerdo con eso, de que se excluyeran esas causales. Y entonces, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen con esa sociedad civil y esa, ¿cómo se llama? Aquella marcha verde, o ya eso no existe. Puede existir si van a la oposición, ahí mismo se organizan de nuevo. Entonces, eso es un compromiso que tiene el PRM y que tiene el propio presidente de la República con toda esa gente. Entonces el presidente, decíamos nosotros, tiene que repensar su gobierno, porque todas esas iniciativas se quedan a medio camino, se ofertan, se hacen promesas, no se cumplen, asciendan los servicios, obras públicas, las obras públicas se inician, se quedan a mitad de camino o no se inician. La que se le dio continuidad de Estado, miren cómo es a empujones que terminan las obras que ya venían en ejecución. Pero más, ahí en obras públicas, señores, las obras que se estaban haciendo en el gobierno de Hipólito Mejía, que se pensaron, mejor dicho, que fueron pensadas, escritas y que fueron presupuestadas con aquellos presupuestos, se volvieron a presupuestar ahí en forma antojadiza, violando la propia ley. Eso es la administración anterior, pues no es ahora con que está Eduardo Estrella recién nombrado allí. En los años que tuvo el señor del INE, que explique, porque por eso es que hemos dicho, eso no resiste una auditoría, que expliquen cómo se hacían adendas a esos presupuestos del 2000-2004, oígase bien, presupuestos, obras que fueron asignadas en el gobierno de Hipólito Mejía. Oigan, 20 años después, o más de 20 años después, Obras Públicas le hace un presupuesto en forma antojadiza, le hacen los adendos, pero adendos supermillonarios, cuando la ley decía que era un 25% lo que se podía hacer en adendo. Y ahí se llevaron a presupuestos actuales. Eso no se ha sacado, no se ha dicho nada allí en Obras Públicas, pero ellos lo saben que todo eso, porque los mismos ingenieros son los que hablan y dicen eso. Entonces, tantas promesas que se han quedado en el tintero, los servicios, el agua, aquí no hay agua, en la capital ahora mismo no hay agua. Los barrios están, pero no estamos hablando de los barrios periféricos, que toda su historia han tenido dificultad con el agua. Áreas residenciales del polígono central están recibiendo agua martes y jueves, 2 días a la semana, en forma precaria. Y todavía el presidente no ha hecho un remesón ahí en la casa. No, él está muy complacido, el presidente, con un sistema de distribución de agua potable gravísimamente mal en la ciudad. Pero no es aquí, en todos los pueblos hay problemas. Sin embargo, el gobierno se ha aferrado a equipos de trabajo que no dan pie con bola, como se dice. Pues ahí están las faltas, ahí están las quejas. Y no hay forma de que el gobierno entienda eso, porque el gobierno, como hemos dicho otra vez, se anda a tientas y a locas. El presidente, hemos dicho ya yo no sé cuántas veces, y yo creo que ya neseo,
he dicho que debe repensar su gobierno, sentarse en su palacio, dejar ese gobierno coloquial, de andar por allí, por acá, por allá y por acullá, una forma de ubicuidad, pero eso no puede existir en un ser humano. Entonces el presidente no puede estar aquí por todos los lados. Va a inaugurar unos gaviones, unos muros de gaviones, pero cosas que son, uno por decir, no voy a decir que son ridículas, porque es una obra que la demanda una comunidad, pero ¿y qué es lo que es un muro de gaviones? Entonces esa cosa, el presidente tiene que estar concentrado en su palacio, piensa uno, y ver las cosas que están sucediendo, porque es que hay muchos problemas y quejas y gente que está señalando errores muy graves en los funcionarios. Aquí dijimos nosotros, claro, a mí me dirán, bueno, Manuel Fermín, usted hizo un señalamiento de que un funcionario de este gobierno acaba de comprar todos esos tanques de combustible de nafta que tenía o tiene Falcon Beach allí, en Jaina, ahí en Quitasueño. Un funcionario de este gobierno que no era rico. Y se le señala haber adquirido esos tanques, que una vez, yo recuerdo, Falcon Beach fue sometida a la justicia por los olores de nafta, esos olores fuertes que había en la zona de Quitasueño y Jaina ahí, y le molestaba a los vecindarios. Pero no sé, porque con la situación que tiene Falcon Beach, que eso está prácticamente cerrado, no sé si las plantas de energía están funcionando, las que brindan electricidad, pero esa planta de Falcon Beach está prácticamente a la ruina, y supe que un funcionario de este gobierno acaba de comprar eso. Entonces esas son cosas muy graves. El reto que tiene el presidente incluso con la escuela, porque hay que ver todos los días. Yo no sé si es que el presidente no ve los noticiarios o no le hacen un resumen de eso. Pero ya comienzan las preocupaciones de padres y madres y tutores de niños en la escuela, que no tienen cupo para las escuelas, y el presidente dice que un niño dominicano no se va a quedar sin aula y sin asiento. Pero esas son las quejas que ya es a diario, las quejas, y todavía la ADP en Santiago. Dice que en Santiago se van a quedar muchísimos niños sin asistencia escolar, porque no hay aulas, ni hay docentes, y escuelas que no están adecuadas para brindar una enseñanza adecuada también allí, valga la redundancia. Entonces hay muchos problemas, son muchas cosas que el presidente, entiendo yo, como que debe llamar a capítulo y ver, señores, vamos a hacer una reingeniería de este grupo, porque ya esta gente tiene 5 años que yo lo tengo aquí gobernando, pero yo no veo mejora en estos servicios. Hay muchísimas quejas y uno las ve en la televisión, las ve en los periódicos, en los medios digitales. Y eso por todos los pueblos del país tienen problemas de servicios, malos caminos, malos acueductos, problemas de electricidad, problemas de sanitarios, todos los problemas. Los agricultores tienen quejas también, todo el mundo tiene muchas quejas. Me dirán, bueno, siempre ha habido quejas, es verdad, pero hay que ver el recurso de dinero que ha gastado este gobierno y que ha utilizado. Entonces la gente está preocupada. Yo creo que esas cosas, no sé, si es que el presidente, con ese asunto de la escuela, ese compromiso, es un reto. ¿Qué va a decir el presidente cuando en agosto o septiembre se inicien las clases y salgan en esos titulares de los periódicos? 200, 300 mil niños dominicanos se quedan sin el pan de la enseñanza porque no hay cupo. Las familias se cansaron, gastaron sus zapatos moviéndose de un lugar a otro, buscando espacio, aulas, para poder inscribir a sus hijos y no encontraron. Y lo peor no es eso. Lo peor es que esas aulas las ocupen extranjeros ilegales y sin nombre y apellido, sin documentos. Eso todavía es un daño mayor, pienso yo, peor que la promesa. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, ese asunto del funcionariado termina convirtiéndose en funcionariato muchas veces, porque entonces comienzan los actos de corrupción y de extorsión, actos de adjudicarse bienes públicos y adjudicar contratos y beneficiar. Eso que yo digo de obras públicas, eso es muy grave. También ese caso de Falconbridge, ¿quién es ese funcionario que adquirió todas esas instalaciones, esos tanques y todo eso? Eso es un señalamiento muy grave. Pero más, señores, un funcionario del gobierno que se agencie una orden de compra de publicidad de 40 millones. Yo recuerdo, en tiempo del gobierno de Danilo Medina, Obras Públicas, estaba Gonzalo, era el ministro de Obras Públicas, y ahí había un relajo entregando contratos de publicidad de 8, 10 millones a los periodistas y a comentaristas de radio y televisión. Y se publicaban, la gente salía en las redes, porque aquí no se esconde nada. O no se puede esconder nada en las oficinas públicas, porque que la gente habla y dice y ve, y pasan el expediente por tantos ojos y tantas manos. Alguien lo coge, saca copia y lo tira. Un disgustado, siempre hay disgustados, o adversarios que trabajan en esa oficina pública. Pero eso de asignarle 40 millones de pesos a un funcionario que tiene un programa de televisión o hace las encuestas del centro de Santiago, ese señor tiene que hablar, como se dice en tártaro, como decimos nosotros, para que explique eso, porque es que eso no es correcto. Ahora, el presidente no le dicen eso, no sabe eso. Porque esas son cosas, esos son actos bochornosos. Eso mismo que yo citaba del caso de esos presupuestos de obras adjudicadas en tiempo de Hipólito Mejía con un presupuesto X. Bueno, todo el mundo sabe que 20 años atrás las cosas eran muy diferentes ahora. O 24 años atrás, o 23 o 22. Pero que a usted le asignaran una obra en el año 2002, por ejemplo, con un presupuesto de 10 millones de pesos o de 100 millones de pesos. Esa obra costaba 100 millones de pesos.
y hoy vengan allí en aquel ministerio y le ponen a esa hora 1.500 millones de pesos, el nuevo presupuesto, y le ponen ese adendum cuando la ley dice que es un 25%. Y eso se viola en forma flagrante. ¿Quién se beneficia de eso? Pero esas cosas eso va a salir todo, y entonces el presidente comienzan a decirle sus áulicos: presidente, usted tiene una imaginación impecable, usted está haciendo una obra erudita en este país, producto de esa misma imaginación impecable de usted como ya un hombre de Estado, y comienzan a alabarle, como se dice, a tocarle una música agradable al presidente, los áulicos. Entonces van pasando las cosas y se van sumando, y después que no me digan, como dijo Danilo Medina, búsqueme la corrupción, señálemela. Y hubo que esperar salir del poder para que él se diera cuenta de los actos bochornosos de corrupción que pasaron en su gobierno. Pero es que los presidentes, si andan, el presidente dominicano de hoy, el presidente Abinader, si usted no se sienta en su escritorio, en el palacio, a oír sus asesores y a pensar y a ver cómo es las cosas y cómo va, y a pasarle revista al trabajo de cada uno de esos funcionarios, y cuáles son los que hacen ruido y cuáles no hacen ruido, cuáles desestabilizan el gobierno y quiénes estabilizan el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que tener todos esos controles, pero es que el que anda en la calle, no es verdad que va a poder atender todo o va a saber de todas esas cosas. Entonces se lo dicen en un viaje, él no lo analiza bien y dice que es un chisme, probablemente. Pues eso es lo que pasa, pero si se lo dicen allá, sentado ahí, frío, óigame, y usted incluso llama o dice o pregunta. Yo me acuerdo, me decía un funcionario de Balaguer nombraba una persona en su gobierno. Entonces, le comenzaban a llegar los chismes a Balaguer. Como se dice, se acostumbraba a decir los chismes, pero todavía se le dice así. Presidente, fulano de tal, usted lo tiene en tal cargo, pero mire, ese hombre está haciendo una vivienda en tal sitio, en su pueblo, una vivienda enorme, y esa gente no tenían esa vivienda, así, tan llamativa. Esa gente, mire, compraron una finca de plátano por allí, o una finca de cacao, de café, y están... Pero Balaguer no le preguntaba al funcionario. Entonces llamaba a sus amigos de ese pueblo y le preguntaba: fulano, dime una cosa, ¿qué usted sabe de fulano de tal? ¿Usted ha visto alguna exageración en su modo de vida, de sus inversiones? Presidente, sí, mire, está pasando esto. A gente de confianza de él. Y eso lo hacía Balaguer, porque me lo decían muchos viejos servidores también ahí, que andábamos nosotros siempre en ese gobierno. Uno andaba para donde quiera, porque íbamos a todas las inauguraciones y casi en todos los sitios estábamos. Entonces, esas cosas, el hombre, ¿qué hacía Balaguer? Bueno, Balaguer tal vez no destituía al funcionario inmediatamente, pero ya notaba. Y ese caso ya, Balaguer decía: bueno, lo voy a dejar 5 meses más. Y siempre separaba muchísimos funcionarios. Porque no era un estilo de Balaguer de que nadie le duraba más de 2 años el cargo. No es verdad. Porque hubo muchísimos funcionarios que tenían años, 10 y 12 años y 9. Atilio Guzmán fue como 11 años, creo yo, 10 años fue ministro de Interior. Rafael Alburquerque fue como 9 o 10 años, ministro de Trabajo también, creo. El señor Alcina Puello fue... ¿Y cuántos años tuvo Alcina? Yo creo que tuvo, de los 12 años, Balaguer tuvo como 11 en obra pública. El señor Alcina Puello. Y así había muchísimos funcionarios que le duraban muchísimos años a Balaguer en los cargos. No era que él quitaba a todo el mundo, pero él sabía. Esos funcionarios que le duraban 1 año, 2 años, él sabía lo que había ahí. Pero él se enteraba con gente que llamaba a los pueblos
los llamaba amigos de él, gente que no eran muy dados a andar haciendo alarde, ni boxeando cosas, ni andando en esas riñas domésticas de partidos políticos y esas cosas, gente casi, no de sociedad civil, pero gente de confianza, gente de Balaguer, gente que no eran, diríamos, gente cerrando fila en un partido y que aunque votaran por Balaguer y estuvieran inscritos en ese partido, no hacían ese laborantismo político. Entonces eran gente confiable para él, y más por la misma condición, problemas visuales y motores que tenía el propio Balaguer. Pero el presidente es joven y puede moverse por doquiera, pero eso te distrae. Yo lo he dicho muchísimas veces. Tal vez uno está equivocado, pero repito, esos calificativos que comienzan a llegar a los presidentes. Mire, presidente, nadie lo ha hecho mejor que usted. Usted es un caballo, usted qué sé yo qué, usted está trabajando, mire, para la historia. Eso es una obra erudita la que usted ha hecho en este país. Y esa imaginación suya, todas esas iniciativas que usted tiene y esas promesas que se han ido cumpliendo. Pero es que todo eso es lo que le falta. Pero le van creando un ambiente al presidente que él mismo entiende, bueno, yo tengo el poder y tengo el dinero del Estado, porque no, eso es verdad, porque nosotros estamos aquí porque repartimos muchas cosas y damos muchos bonos y damos muchos donativos. Es decir, que los presidentes tienen que saber quién le dice la verdad y quién le dice algo para entretenerlo, para agasajarlo, para agradarle. Esas cosas lamentablemente terminan muy mal. Y aquí ustedes van a ver mañana muchos errores, muchas faltas, pero también muchas inconductas que van a salir. Seguro que tal vez el presidente sabe quién fue el funcionario que compró esos tanques de Falcon Beach. Y hablando de Falcon Beach, ahora vi en la prensa que la ley minera es arcaica. ¿Y qué más quieren? ¿Qué más quieren que se le permita a la minería como la que se está ejerciendo en este país? Porque esa minería de Falcon Beach y la minería de Barrick Gold, todo el mundo sabe que si los dejan, la cordillera central desaparece del suelo dominicano, si es por los mineros. Es decir, si la ley es arcaica con esa depredación que llevan los mineros, imagínense si le hacen una ley más actual. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a sanar el daño de Falcon Beach? En esa situación que está Falcon Beach de quiebra, ¿quién va a saldar ese pasivo ambiental que dejan en La Peguera y en Ortega, allá en La Vega? ¿Quién va a remediar ese daño ecológico? ¿Quién lo va a remediar? Pregunta Manuel Fermín. Igualmente Barrick Gold. Barrick Gold está muy bien, sacando oro a $3,000 y pico la onza. No se ve el daño ambiental, pero resulta que eso se agota. Y cuando se agote, los mineros, ellos no esperan las protestas, ni las quejas, ni los reclamos. Se van. Seguro que de Falcon Beach, ahí no hay un funcionario. Primero, de los que vinieron aquí cuando se instaló esa empresa, los más viejos habrán muerto. Pero esas empresas se negocian en bolsa y hoy usted no sabe de quién son esas empresas. Probablemente las empresas sean de una iglesia, de los mormones, la mina sea de los mormones, quién sabe. O de chinos, porque creo que tuvo una vez en manos de los chinos, cuando se llamaba Extracta, creo que era que se llamaba Falcon Beach, o se llama, no sé. Extracta o níquel, algo así. Es decir, esas empresas, como cotizan en esas bolsas y nadie es dueño, y todo el mundo es dueño, como dice todo el que compra acciones, a la hora de los reclamos,
¿A quién es que se le va a hacer el reclamo de ese pasivo? Nadie va a entender nada de eso. Por tanto, los daños de esos mineros son gravísimos, los daños ambientales. Yo, Manuel Fermín, por eso soy un adversario de la minería, mientras tengamos la opción de la agricultura. Porque si nosotros fuésemos, el país fuese un secarral, por ejemplo, Arabia Saudita y Qatar o Dubái o Kuwait, esos países, ¿qué le quedaba? Cuidar qué ríos se podían cuidar en Arabia Saudita, qué ríos se iban a cuidar en Dubái o en Kuwait. ¿Qué ríos se van a cuidar allí? ¿Cuáles son los árboles, los bosques que hay que cuidar en aquellos arenales del Medio Oriente, de la península arábica? Es distinto. Es decir, ahí vamos a explotar petróleo y gas. Muy bien. ¿Qué se puede perder ahí? Lo más que se puede dañar es la arena. El daño ecológico. ¿Cuál es el otro daño ecológico? Ahí la avifauna no existe. Eso es arena. Pero no es lo mismo la minería en las lomas de nosotros, de La Peguera, Ortega y las lomas de Cotuí, de la cordillera, ya hay esos promontorios de la cordillera oriental y sigue a la cordillera septentrional y la cordillera central. Que se vean aquellas devastaciones. No es lo mismo esa minería o en un país como Argentina, un país como Chile, que tiene desierto y áreas donde no hay gente, miles de kilómetros cuadrados, donde nadie aparece por allí, ahí no hay ni avifauna, ni flora, ni la florística. Explíqueme usted. ¿Qué importa que se explote la minería ahí? En Bolivia hay muchísimas áreas también donde yo me imagino de donde se extrae esa plata. Esas áreas mineras son muy alejadas, muy apartadas, en las estepas, qué sé yo, por allá, en esas lomas de Bolivia. Es probable que estén ahí y no dañen tanto ecológicamente a un país tan grande como aquel y que no tiene tanta población. Pero el problema de nosotros es distinto. Esta es una isla, señores, que aquí no nos podemos mover para ningún lado. Si usted coge para Estados Unidos y está droga allí, lo devuelve. Lo primero te mete preso o te manda para Sudán del Sur fácilmente. Entonces, no es verdad que si la minería es arcaica, la ley es arcaica, imagínense ustedes, si la adaptamos a los nuevos tiempos, ¿qué es lo que van a dejar aquí? Si con lo poco que tenemos, que nos podemos defender, miren el resultado. Miren el pasivo que tenemos nosotros. Entonces, no es lo mismo explotar oro en San Juan de la Maguana que explotar oro en Arabia Saudita. ¿Por qué? Por esas razones que yo digo, mientras yo tengo una opción para sembrar aguacate en San Juan, o sembrar guanábana, como yo he mostrado aquí las fincas de Manuel Castillo Pimentel, mi amigo Manuelcito, o producir muchos frijoles o guandules, o producir maíz o garbanzo, lo que yo quiera. En San Juan tiene, y frutales, que en San Juan es una tierra riquísima. Y el agua en uso racional alcanzaría si hay una reestructuración de los cultivos que hay en la zona. Pero esas son opciones de riqueza. No es la única opción para que los sanjuaneros van a estar bien si explotan el oro del Romero. No es verdad que van a estar bien. O lo de Cotuí también. Las autoridades tal vez lo que quieren ser alcaldes de por allí, o lo que quieren ser gobernadores para tener influencia en la mina y buscar, y le regalan y le traen y le llevan, y todos esos arreglos que nosotros sabemos cómo se hacen. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, a mí me parece muy grave el proceso de devaluación de la palabra del presidente de la República. Porque que el presidente ordene a un funcionario hacer algo, le ordene una acción de Estado, una acción pública, y no se cumpla. Pero eso no tiene consecuencias porque el propio presidente sabe que eso no se va a poder cumplir. Entonces, eso es grave, pienso yo. Porque es mejor que no se dé la orden o que se dé la orden pero sin anunciar los alcances de esa orden porque no lo van a poder cumplir. Me explico. ¿Por qué lucimos haitianizados? Es decir, cuando el presidente dio la orden a la Dirección de Migración para que le sacaran 10.000 haitianos de aquí semanales, si esa orden presidencial se estuviera cumpliendo, ya nosotros hubiéramos limpiado de haitianos el territorio nacional. Y al mismo tiempo se toman las medidas de control en la frontera para que no entren. Hoy, ¿cómo es posible que tengamos un país que es un bendito o un maldito relajo, como se dice, en la frontera? ¿Cómo se explica esto? Es decir, yo saco 200.000 haitianos y entran 400. Y eso no tiene consecuencia con nada. Ahí no han cancelado un guardia. Un funcionario no lo han cancelado allí. Entonces, ¿qué me dice eso? Que el propio presidente es consciente que no se va a poder cumplir. Es decir, la orden que dio el presidente, mire, se van a sacar 10.000, eso es falso, no se ha hecho nada con eso. Incluso, vamos más lejos, hemos dicho nosotros aquí, la Dirección de Migración no ha podido, en un gobierno tan mediático, un gobierno tan amigo de la escenificación de sus hechos, de sus acciones, que no haya mostrado una foto. Bueno, se atribuye a Mao Zedong haber dicho que una foto vale más que 1.000 palabras. Óigase bien. Y de esas repatriaciones, que deben ir más de 600.000, según en este año van más de 200.
dice migración. Y el año pasado fueron como 400,000 que se echaron hacia Haití. Y no hay una imagen, una foto, no hay un video en un gobierno, repito, como este, que es un gobierno que escenifica. Los funcionarios les encanta escenificar. Y ustedes lo ven y hacer tramoya de esas acciones públicas. Bueno, se recaudaron 1,000 pesos más que en todos los gobiernos anteriores. Eso sale en una página enorme. Todo se amplifica. Y resulta que las repatriaciones, usted no ve una imagen de una fila sacando a los haitianos. Estamos haitianizados. Y lo sabe el propio presidente, que dio la orden para sacar 10,000 semanales, que con las semanas que van, repito, ya nosotros debíamos haber sacado de aquí alrededor de 700, 800,000 haitianos. Entonces lo que hay es una trampa con eso. El gobierno tiene un colectivo montado de pro-haitianos y el presidente lo sabe y no ha movido una de esa gente, no la ha movido. Sus secretarios o viceministros, ministros, directores generales, ahí hay de todo. Y están ahí sirviéndole a su gobierno en forma muy leal a su política de haitianización. Porque es haitianizándolo. El motoconcho está cargado de haitianos, se denuncia. Migración no camina por ahí. El concho de los taxis lleno de haitianos indocumentados, sin licencia, sin cédulas, sin pasaportes, pueden ser de la banda del chorizo. Pueden ser de la misma banda de barbecue y hoy son taxistas aquí. La autoridad no se atreve a pedirle un documento, que lo vi yo con policías de la DGC. No se atreven a pedirle los documentos a los choferes haitianos del concho. Entonces hay un proceso de haitianización tolerado y promovido por la misma autoridad, porque no se cumple el presidente. Yo quiero ver el presidente que dé una orden a su ejército. En tiempo de democracia, como ahora, pues yo no voy a poner la dictadura, porque imagínense aquello. Pero el tiempo de Balaguer, que era un hombre, un emirriado civil ahí, un viejito civil, pero vaya usted a ver una orden de Balaguer, si se podía evadir. Óigame, nada más que él quisiera que se evadiera. Es decir, hacer una labor ahí, ni siquiera maquiavélica, porque Maquiavelo no era así. Maquiavelo era pragmático, pero no era un charlatán de feria, ni un tigre de esto, como andan ahora. Entonces, que un presidente dé una orden y no se cumpla, y siga como nada, y el mismo funcionario a quien le dieron la orden, como quien dice, mire, presidente, usted me dijo esto, pero usted sabe que eso no se va a poder cumplir, porque yo no tengo ni siquiera los recursos para eso. Porque es evidente que la dirección general no tiene los recursos para sacar 10,000 haitianos toda la semana de aquí, probablemente. No lo tenga, digo yo. Entonces, si usted le da una orden para que se haga eso, sabiendo que no se va a poder hacer, es una falsa. Lamentablemente, el país hoy, usted por donde quiera que se mueve, usted ve haitianos muertos de la risa, caminando como si nada, y son turistas aquí. ¿Y quién entonces? Están cerrados los consulados. ¿Quién otorga visas en Haití? Es decir, hay como un relajo, un laissez-faire con este asunto de los haitianos. Y el país está lleno de haitianos. Entonces, bien que los organismos internacionales, pero ¿qué organismos internacionales? Si ningún organismo internacional anda aquí con una recua de guardia impidiéndole o apoyando a los haitianos. Yo no he visto todavía un funcionario de OEA ni de la ONU aquí en República Dominicana. Yo no lo he visto con una carga de haitianos protegiéndolo de migración. Los presidentes no se atreven entonces a decirle a los pueblos que le están poniendo presiones. El único que hizo eso fue Balaguer aquí y lo acusaron de uso político de la expresión.
que le dijo que había presiones de las naciones poderosas, había presiones para que el gobierno dominicano tuviera que aceptar la haitianización de su territorio. Y cuando Balaguer planteó el caso, entonces se dijo que eso era político. Sin embargo, la embajada americana andaba metida aquí haciéndole campaña al PRD y a Peña Gómez y a todo ese grupo que querían que se haitianizara el país, porque usted no podía hablar en contra de Haití delante del PRD en ese momento, porque de una vez lo acusaban de querer tirarle la negritud y la haitianización al propio doctor Peña Gómez. Eso era lo que de una vez venía la acusación. Balaguer puso el himno que se oyera a las 12 del día como un gesto patriótico para darle valor a los símbolos. No, pues eso se interpretó también como un acto en contra de la patria. Sin embargo, la embajada americana andaba haciendo campaña, el propio embajador de los Estados Unidos aquí, con ¿cómo se dice? Con un séquito de gente trabajando para la candidatura del doctor Peña Gómez, y eso lo aplaudían. ¿Y eso qué es? Entonces, eso es en este país donde estamos. Lamentablemente, todas las órdenes que salen con respecto a Haití, entonces no se cumplen ni se nada. Y el presidente y su gobierno, lo que estamos en los organismos internacionales, como rogando en esos altares, haciendo ruegos. Y eso no vamos para ningún lado, porque eso se ve que entonces nosotros tenemos un interés en que Haití se le resuelva su problema. Pero está bien, pero es allá en Haití, no aquí. Entonces, mientras estamos rogando para que se resuelva el problema haitiano, nosotros estamos recibiendo haitianos. El ejército dice que detiene, pero ¿y por dónde que entran? Pero ni siquiera por dónde entran, por dónde que salen, lo que detiene, supuestamente lo que detiene migración, la Dirección General de Migración. Es una pena. Bueno, ya el tiempo se me acaba, pero hubo una decisión interesante en Europa. El presidente Trump llegó a un acuerdo con los europeos, que es un mercado muy importante, 750.000 millones de dólares para comprar energéticos de los Estados Unidos, 600.000 millones más en otras mercancías, aparte de que Estados Unidos le va a vender las armas también, armas que le va a vender a Europa para su propia defensa y para la defensa de Ucrania. Entonces Estados Unidos va muy bien, Europa también va a seguir vendiéndole a Estados Unidos el gas de Rusia. Yo no sé a dónde que Putin va a vender el gas de Rusia, porque cada día se cierran más los ductos de su gas y de su petróleo, y él con eso es que mantiene la guerra. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Donald Trump le redujo de 50 a 10 o 12 días el tiempo para que Putin mande un alto al fuego, o él se va a echar a Ucrania encima con la defensa de Ucrania y los ataques de Ucrania a Rusia. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.